Privados de los Muermos, de la iglesia que administra nuestro amado pastor Enrique Muñoz y Pilar Arcos. Eh, Estoy felizmente casado con mi esposa Yesenia y tenemos un hijo llamado Luciano. Dicho esto, ahora pasamos a lo verdaderamente importante, que es la palabra de Dios, que la vamos a encontrar en el libro de Primera de Pedro, capítulo 13, capítulo 1, del versículo 13 al 16. Y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Amén. El título de este sermón es Jesús y su santidad, la iglesia y su pecado. Quisiera introducirme contando que todas las generaciones en un determinado lugar han tenido un valor supremo. Hace unos siglos atrás, por ejemplo, el valor supremo que regía eh, la humanidad era el honor. Entonces, las personas estaban dispuestas a morir por honor, a echar a sus hijos de su casa si es que su honor era ensuciado, y todo lo hacían en nombre del honor. Hoy, en el siglo XXI, pareciera ser que el valor supremo que rige todo es el éxito, pero si miramos más a fondo nos daremos cuenta que en realidad es la felicidad. Toda la gente está buscando ser feliz. Es algo así como la película de En busca de la felicidad. La gente está dispuesta a dejar a su familia con tal de ser feliz, porque ya no le hace feliz. Está dispuesto a dejar su trabajo porque su trabajo tampoco le satisface. Está también dispuesto a dejar la iglesia si es que la iglesia no está cumpliendo sus requisitos, sus estándares de felicidad. Pero la Biblia, a lo largo de la Biblia, podemos encontrar que Dios, al igual que nosotros, tiene un valor supremo que rige absolutamente todo. Y ese valor supremo es la santidad. Entonces, comenzaremos diciendo que, ¿qué es lo que demanda Dios de mí en este versículo? Demanda sin duda alguna que seamos santos, como Dios es santo. ¿Y qué es la santidad? Definamos qué es la santidad. Es ser puro, física, moral y espiritual. Se traduce como separado de, puesto aparte, consagrado. En el Nuevo Testamento con mayor frecuencia se usa la palabra puro, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Entonces nuestra santidad está estrechamente relacionada con la de Dios. Dice: habéis pues de serme santos porque yo soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Esto dice Levíticos 20:26. Entonces te puedes dar cuenta que no es algo nuevo lo que está hablando Pedro. Desde el Génesis, que Dios reclama la ofensa que se le ha hecho a su santidad al desobedecer, al rebelarse el hombre contra Dios. Y constantemente, si te das cuenta, la Biblia está haciendo un llamado a volverse a Dios, a apartarse de los falsos dioses, a ofrecer un sacrificio santo, a levantar manos santas en su templo, a buscar la santidad misma. De hecho, los sacerdotes eran santificados, el tabernáculo, sus utensilios, el altar, para que Dios manifestara su gloria. La santidad entonces es el valor supremo de Dios, porque está en su naturaleza misma ser santo, y Él no puede tener comunión alguna con el pecado.
¿Por qué tú y yo no podemos? Tenemos tres enemigos: la carne, el diablo y el mundo. Constantemente tú y yo somos bombardeados por las ideas del mundo que nos quiere imponer su manera inmoral de vivir. Somos tentados por nuestras propias pasiones que nos llevan a vivir la vanidad de la satisfacción del pecado. Y digo vanidad porque no es más que eso, una felicidad aparente, un brillo ilusorio. Después sentiremos el vacío o remordimiento, nos sentiremos sucios y avergonzados de presentarnos delante de Dios para incluso elevar una oración. El diablo es un acusador que constantemente nos muestra lo mal que lo hemos hecho y en más de una ocasión susurrará al oído para decirnos: yo no tendría cara para ir a la iglesia. Si tus hermanos supieran lo que hiciste ayer, deberías pensar en el retiro. Con cristianos como tú, son frases que constantemente vienen a nuestra mente. Debemos recordar la oración de Jesús en el libro de Juan, capítulo 17:15. Dice: no ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Estamos en el mundo, pero amados, no somos del mundo porque no amamos lo que el mundo ama. No nos deleitamos en lo que el mundo se deleita. No abraza lo que el mundo abraza. No bailamos al compás del pecado de moda que nos presenta el mundo. Ahora bien, si alguien de nosotros sí se deleita, sí ama, sí abraza, entonces no estamos siendo santificados. Lamento decir que solamente hay dos direcciones: o amamos a Cristo y aborrecemos el pecado, o amamos el pecado y aborrecemos a Cristo. Cuando nos dicen los predicadores de moda, tú debes vencer el pecado, yo solo muevo mi cabeza en mi asiento porque no hay ningún hombre que haya podido vencer excepto Cristo. Cuando creemos que podemos vencer el pecado por sí solos, ese día habrás dejado de necesitar a Cristo, porque te habrás vuelto tú el Salvador de tu vida, de tu propia alma. ¿Cómo Cristo sí pudo vivir una vida de santidad, apartada del pecado? Cristo no fue un hombre hecho Dios, sino que fue un Dios hecho hombre. Él cumplió la ley, él guardó los mandamientos, él vivió y no conoció pecado. Fue tentado por el diablo, le presentó todo lo que cualquiera de nosotros amaría tener: posesiones, reinos, posición, si tan solo postrado adorare a Satanás. Pero él por la palabra de Dios se fortalecía y respondía sabiamente. Su carne, sin duda, pedía a gritos un pedazo de pan, y él se negó, no porque tenía una gran fuerza de voluntad, sino porque tenía la convicción de que si él cedía a sus requerimientos estaría hipotecando su misión y el destino de la humanidad. Cuando veo yo personas abstenerse de comer, yo diría: no intentemos sorprender a Dios con un ayuno, como lo hacían los fariseos. No es fuerza de voluntad lo que te falta, es la convicción de saber que estás purificando tu cuerpo, limpiándolo, porque es el templo de Dios. Y aquí podemos ver claramente la figura de Adán y Eva y Cristo. Adán y Eva fue fiel, no pudo ser fiel en el jardín del Edén. Y lo tenían todo, absolutamente todo. Entonces, no es lo externo lo que te empuja a pecar, sino que es tu propio corazón. De hecho, Cristo estaba en el desierto, le faltaba absolutamente todo, pero aún ahí Él fue santo, Él fue fiel. ¿Cómo por medio de Cristo podemos vivir? Segunda de Pedro, capítulo 3:11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual
Oh, amamos estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. El valor supremo de la santidad descansa en una esperanza de que todo lo que está en este mundo ha de ser renovado un día, que las pruebas son el camino santificador de nuestro carácter. El dolor produce en nosotros paciencia. Por lo tanto, si seguimos la santidad, nuestra esperanza ha de estar en las manos de nuestro Dios. Nuestra vida, entonces, estará segura. Para concluir, puede que tengamos un letrero, un nombre, un edificio, una doctrina, un pastor y buenos líderes. Pero amados, debo decirles que eso no nos hace una iglesia que busca la santidad. Iglesia no es el lugar de reunión, no es un club social en donde nos reunimos cada domingo para contar nuestras vivencias y jugar un partido de brisca. No es el edificio que hemos construido. La iglesia eres tú y yo. Aquí nos reunimos para hablar de Él, no de nosotros. Y podemos carecer de todo en cuanto a necesidades y comodidad, en cuanto a recursos y estar limitados a poseer una pequeña congregación, pero no podemos hipotecar el propósito de Dios, que fue, es y siempre ha sido que tú y yo seamos conformados a su imagen. Nuestra liturgia, nuestros ritos, nuestras doctrinas, nuestros líderes deberían mirar hacia el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Jesucristo. Nuestras canciones, nuestras conversaciones, nuestra vida llena de Él, te aseguro, será distinta. Y quiero llevarte a aquel momento en el que Cristo es presentado y a su lado está Barrabás. Todo lo que Barrabás representaba, toda la maldad contenida en aquel hombre. Juan, capítulo 18:40, lo describe como un ladrón. Mateo 27:16 dice, nos habla de un preso famoso. Marcos 15:7 señala que era un homicida. Se contrasta con la imagen de uno que no conoció pecado, que en lugar de quitar vidas, él las daba, que en lugar de robar, multiplicaba, que la fama que lo rodeaba no era por haber cometido numerosas condenas, sino por haber alimentado multitudes, por dar vistas ciegos, por sanar leprosos, por dar esperanza a quienes ya habían perdido la fe, y por haber escogido de discípulos no a los más calificados para aquella sociedad legalista. Jesucristo ese día, siendo inocente, tomó el lugar de un culpable para satisfacer la justicia de Dios mismo. Su justicia y su santidad no fue pasado por alto. Alguien pagó el precio de nuestra reconciliación y ese precio fue muy alto. Su muerte nos dio vida, su dolor nos dio consuelo, su tristeza nos trajo gozo, sus heridas trajeron sanidad a una vida enferma por el pecado. Las marcas de los clavos y los pies no están en tu cuerpo, tus manos están limpias, porque tu miseria y mi miseria, Él ese día la cargó. El valor supremo de la santidad. Tú y yo no lo podíamos alcanzar, pero fue tan importante para Dios que Él la tomó. Él fue y la compró y se la entregó a una iglesia pecadora y la viste de ropas finas y blancas y toma nuestro pecado y cancela la deuda de la cruz. Este mensaje finaliza corrigiendo el título del sermón, porque ahora hemos entendido que debería llamarse Jesús y mi pecado, la iglesia y su santidad. No mires en menos lo que Dios nos ha dado. Estamos lejos, muy lejos de ser el cristiano ideal, pero te aseguro algo, que cada día estamos más cerca de llegar a la altura del varón perfecto, que es Jesucristo, si con la ayuda de Él buscamos la santidad. Te invito a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos prestas. Gracias por esta plataforma de la que tú nos permites gozar para poder dar a conocer tus verdades, tu mensaje, que no es otro, sino que tú y solamente tú puedes salvar la vida perdida,
que tú solamente puedes dar vida al que está muerto en delitos y pecados, que tú solamente puedes traer santidad y vestirnos de aquella santidad, aun cuando somos pecadores por deporte. Dios, perdona nuestras vidas, perdona nuestros muchos errores y ayúdanos a caminar en pos de ti, en busca de la santidad, a poder abrazar esa santidad que tú un día compraste, porque nosotros no la podíamos alcanzar. Gracias por el sacrificio, gracias por tu vida derramada. Transforma los corazones que han oído y hazlo solamente por misericordia, a través de tu Espíritu Santo. No lo hagas porque estoy yo, no tengo ningún valor, no soy diferente, no tengo más valor delante de ti, Señor, que aquel invisible dentro de nuestras ciudades. Señor, estamos a la misma distancia, ambos, aun el que no te conoce y nosotros que hemos conocido una parte de ti. Necesitamos la misma dosis de aquel remedio que se llama Jesucristo. No necesitamos menos dosis por ser cristianos. Necesitamos ese mismo remedio que nos puede sanar del pecado y que nos puede dar vida, aún más allá de la muerte, porque ahí descansa nuestra esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.